Lamentablemente, mis amados, muchos tienen la idea que nosotros los bautistas no creemos en milagros. Y déjeme decirle que nada puede estar más lejos de la verdad. Porque todos los que estamos acá a través de este medio, servimos a un Dios de poder, servimos a un Dios de maravillas y servimos a un Dios de milagros. Solo dentro de los evangelios hay un total de 35 registrados milagros obrados por la mano poderosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Contésteme usted, ¿cómo no vamos a creer en un Dios de milagros? Varias veces usted encuentra repetidamente a través de la Biblia, especialmente en esos evangelios, donde la Biblia dice, y todos los que estaban ahí fueron sanados. Cristo, al levantar su mirada, él dice que vio a la gente que estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, y tuvo asimismo, dice, compasión de las multitudes. El pasaje que hemos leído, mis amados, nos relata uno de los muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo obró aquí sobre su ministerio terrenal. Él, siendo el creador y sustentador del universo, obró milagros sobre muchas de las áreas de la vida y mostró su poder sobre la enfermedad, mostró su poder sobre las leyes de la naturaleza y mostró su poder sobre el pecado, sobre la ceguera, sobre la muerte y sobre muchas diferentes cosas. Note conmigo, por favor, dónde es que nos encontramos en el versículo número 11. La Biblia dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, cruzando de tierra local a tierra ajena. El Señor se encuentra entrando desde Samaria hasta Galilea. Y la Biblia dice en el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, oiga bien, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo no sé si usted sabe lo que es un leprosario. Yo no sé si usted conoce mucho acerca de lo que es la lepra. Pero si me permite, hermano querido, explicarle un poco sobre lo que era en ese entonces esta enfermedad bastante grave. Hoy día existen unas cuantas colonias de leprosos todavía en algunas partes del mundo. Pero un leprosario en aquel entonces era una colonia donde vivían gente nada más que tenían y habían contraído esta enfermedad grave que se llamaba la lepra. Hoy día ya no es tan grave la enfermedad porque se han logrado lograr soluciones médicas, tratamientos y hasta vacunas hay en esos sectores del mundo donde se lucha con la lepra. En los tiempos donde Jesús estaba aquí ministrando sobre la faz de la tierra, la lepra era una enfermedad incurable, era una enfermedad terminal. Y era una enfermedad, aparte de eso, era una enfermedad altamente contagiosa. De tal manera, mis amados, de que cuando una persona contraía esta enfermedad, se llamaba la lepra, los sitiaban afuera de las ciudades y habían colonias reservadas, lugares apartados donde ellos tenían que vivir. No se les permitía ingresar a la ciudad porque una persona leprosa, aparte de que estaba enferma, era considerada inmunda. Era considerada una persona sucia. Por lo tanto, la gente leprosa habitaba cabalmente fuera de la ciudad. Si usted se acuerda también, hemos visto ejemplares en la Biblia donde nos hablan sobre la enfermedad siendo una enfermedad que causaba bastante dolor sobre el cuerpo humano. La lepra comienza atacando el sistema inmune. Cuando debilita al fin el sistema inmune, va causando sus efectos en diferentes partes del cuerpo. En las etapas ya finales de la lepra podemos ver casos donde la gente tenía su piel emblanquecida, la piel comienza a morirse lentamente y donde se empieza a abrir la piel por ser piel muerta, comenzamos a ver llagas y esas llagas producían cierta cantidad de pus porque de ahí empezaba a correr la infección a través de las venas a diferentes partes del cuerpo. Ya en esas etapas terminales, la gente le quedaba muy poco tiempo para seguir viviendo. Encontramos, mis amados hermanos, también de que las señoras en ese entonces ponían ciertos trapos en unas partes fuera de la ciudad, cerca de donde estaban los leprosos, para que los leprosos usaran los trapos sucios y con ellos se limpiaran las llagas y la pus que le salían de las llagas en ese momento crítico de su enfermedad.
Hay un versículo muy precioso que usamos bastante en el libro de Isaías, donde nos habla diciendo el profeta que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Note bien que ese es el mismo trapo del cual se usaba en los leprosarios. La gente dejaba los trapos ahí fuera que ya no usaban, y esos trapos eran utilizados por los leprosos para limpiarse la pus y la parte podrida de la piel cuando se le iba deteriorando y cayendo. Entonces el profeta nos habla diciendo de que todas nuestras mejores obras son como esos trapos que usaban los leprosos para limpiarse la llaga de la piel. Interesante. Pero de esa forma afectaba la lepra a la gente en ese entonces. La gente que tenía lepra, hermano, entiéndame bien, tenía muy poca esperanza de poder regresar a una vida normal. Por lo tanto, encontramos que Jesús, al acercarse a esta aldea, desde lejos había un grupo de 10 leprosos que cuando vieron a Jesús, que obviamente habían escuchado las maravillas y los prodigios y las señales y los milagros que había obrado Jesús en su ministerio, comienzan a clamarle a él y gritando, porque tenían que mantener su distancia, y le comienzan a decir en el versículo 13: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Dígame usted, ¿qué le quedaba a esos leprosos más en la vida que hacer lo que estaban haciendo en este instante? No había más esperanza, no había más solución para su enfermedad. No les quedaba de otra de pararse a la distancia donde se encontraban y decir: bueno, vamos a gritarle a Jesús, de repente él nos puede sanar y nos puede dar el milagro que nosotros tanto anhelamos tener en nuestra vida. Y encontramos, mis amados hermanos, de que en el versículo número 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Hermano, la lepra no solamente era contagiosa, pero era incurable. Y así como la lepra, hay problemas en la vida donde absolutamente nadie puede hacer algo por ti. Nadie. Una enfermedad incurable, un matrimonio en tela de juicio, un hijo descarriado, un esposo inconverso, situaciones en la vida donde nadie te puede ayudar a ti, donde lo único que te queda es poner tu fe, es poner tu confianza y depender enteramente de la misericordia del Señor. En este pasaje tenemos a 10 que estaban en esa condición, cubiertos enteramente de lepra, personas que veían que su cuerpo se iba muriendo poco a poco sin ninguna esperanza de curarse. Personas que veían los días pasar en una condición deprimente, alejados completamente de la sociedad y de sus mismos familiares y de sus seres queridos y de su familia, cuando de repente aparece una luz, aparece un aliento, aparece la esperanza. Alguien se acerca y les dice a los leprosos: ¡hey! Cristo Jesús, el Salvador, el buen rabí, va a pasar por acá. Y en el versículo 12 al 13 aparece el Señor Jesucristo y los 10 leprosos comienzan a gritar: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y ahí le sale al encuentro nuestro Señor Jesús, porque hace un rato no había esperanza. Hace un rato se iban a morir como carne podrida. Pero de repente aparece el Hijo de Dios y comienzan a rogarle por misericordia y le empiezan a gritar desde donde están: Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Porque ¿qué más se puede hacer cuando no hay nadie más que te puede ayudar? Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué más se puede suplicar cuando tú vas al médico y te dicen que tu hijo tiene un tumor en el cerebro? ¿Qué más se puede hacer cuando tienes una situación difícil en tu familia? Cuando tienes una situación financiera que es grave, cuando hay división en tu hogar, cuando hay algo que te desgarra por dentro, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué más se puede hacer más que pedirle a Dios su gracia y su misericordia? Versículo 14, nótelo conmigo, por favor, dice acá: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Me llama la atención. Qué interesante. Y le voy a ser honesto. Cuando yo leí este pasaje las primeras 2 o 3 veces, me hice una pregunta en mi interior. ¿Por qué? Si Cristo Jesús era reconocido con solo tocar a la gente y la gente eran sanados,
Si Cristo Jesús era conocido por nada más hablar la palabra de su boca y la gente era completamente sanada, y en casos como el caso de Lázaro, con nada más pronunciar algunas palabras, la Biblia dice que Lázaro se levantó de donde estaba, ahí en la tumba, y empezó a salir caminando con vida. Si Cristo Jesús era conocido, mis amados hermanos, con nada más decir palabras, y la gente que estaba endemoniada eran completamente sanados al instante, ¿por qué decirle a estos leprosos: id, mostraos a los sacerdotes? El Señor los vio, y yo me gozo porque servimos a un Dios de compasión. Nunca vayas a pensar, mi hermano, de que Dios no sabe lo que tú estás sufriendo. El Señor fija sus ojos sobre estos leprosos y les dice en el versículo 14: vayan a mostrarse a los sacerdotes. Interesante. En vez de sanarlos, Dios les da instrucciones a los 10 y les dicen: para que puedan ser sanos, para que puedan ser sanados, tienen que ir al templo y mostrarse ante los sacerdotes. Dios no les dio el milagro ahí mismo. Les dijo que fueran a cumplir una instrucción. Quiero decirte algo, mi querido hermano. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Obedece la voz del Señor que te está pidiendo que hagas algo para Él. Hay personas que le ponen condiciones a Dios, buscan objeciones, buscan excusas para no hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Deja de ponerle excusas a Dios y ponte a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Si Dios te pide que te bautices, ¿qué estás esperando? Bautízate. Si Dios te está pidiendo que tú le sirvas en el ministerio, ¿qué estás esperando? Hazlo. Si Dios te está pidiendo que uses el don que Dios te ha dado o uno de más dones que Dios te ha dado para el servicio de su obra, ¿qué estás esperando? Ponte a hacerlo. Si Dios te está pidiendo que seas testigo de Él y seas una luz en el mundo y seas sal sobre la tierra y compartas el evangelio del Señor, ¿qué estás esperando? Ponte a hacer lo que Dios te ha pedido. Si Dios te está pidiendo que te metas más a su palabra y busques más su rostro y busques más el hacer su voluntad, ¿qué estás esperando? Ponte a hacer lo que Dios te está pidiendo. Hay personas que me están viendo y me están escuchando que necesitan y le están pidiendo y le están rogando algo a Dios, y Dios no se los va a dar hasta que tú empieces a hacer lo que te está pidiendo que hagas. Si Dios te pide que le seas fiel a Él, ¿qué te cuesta? Hazlo. Si Dios te pide, mi hermano, que ames a tu mujer, ámala. Pastor, pero es que esta mujer no sirve, pastor. Aunque no sirva, debes de amarla, debes de cuidarla, proveer por ella, quererla con todo tu corazón. Hermana, Dios le pide a usted que usted se someta a su marido. ¿Por qué, pastor? Porque eso es lo que Dios ha establecido en su palabra. Deje de buscar excusas y obedezca la voz del Señor. Ese carácter que algunas tienen de 1000 demonios, es que yo soy así. Deje esa excusa barata. Sométase al Espíritu Santo de Dios. Reconozca que usted tiene problemas con su carácter y que ese carácter la está echando a perder a usted, su marido, y a los que la rodean. Nadie tiene la excusa de decir: que a mí me criaron de esa forma, pastor, yo así siempre he sido y así siempre seré, y que breguen con eso los que no les gusta. Dios ha dicho en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El carácter siempre es modificable. Encontramos que el Señor les da un mandato. Los leprosos obedecen la voz del Señor y me encanta. Como no les queda de otra, Cristo, en vez de sanarles, les dice: vayan a mostrarse ante los sacerdotes. Yo me imagino que en la mente de algunos de ellos comenzaron a pensar y decir: ¿y por qué debemos ir a mostrarnos ante los sacerdotes? ¿Qué razonamiento tiene eso? Yo me imagino que algunos dudaron hasta de eso. Pero aunque algunos dudaron, comenzaron a obedecer los 10, las instrucciones claras del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que mientras iban hacia allá, todos
y cada uno de ellos fueron limpios. Fueron sanados. Se les quitó la enfermedad por el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. El texto nos habla aquí diciendo en el versículo número 14, y aconteció que mientras iban, fueron todos limpiados. Estos leprosos obedecieron la voz del Señor. La voz de Dios que les dijo, vayan. Oh, mi hermano, si Dios te manda a hacer algo, hazlo. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver maravillas? ¿Quieres ver la buena mano de Dios obrar a tu favor? Obedece la voz del Señor. Tú puedes pasar sentado en una banca 20 años, pero mientras no obedezcas la voz del Señor, nada va a pasar en tu vida. Y vea usted lo que pasó. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Me encanta el verbo que dice volvió. Esa es la palabra que sobresale en este versículo, porque Dios quiere darte el milagro. El deseo de su corazón es darte la petición que tú le has pedido, pero la pregunta que Él está haciendo es la siguiente: ¿vas a volver después de que Dios te ha dado lo que le pediste? ¿Vas a regresar? Uno, la Biblia dice, volvió. Uno regresó. Y no regresó con cualquier tipo de actitud. La Biblia dice que cuando éste volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Tú vienes o vas a la casa del Señor porque tu hijo está hospitalizado, o tu mujer te quiere dejar, o tu situación financiera está pésima, o tus padres están enfermos, o tu situación legal te tiene desesperado. Y qué bueno que quieres recibir de Dios un milagro, pero mi pregunta es, si Dios te da el milagro, ¿vas a regresar a Él? Qué triste es que hay personas que se aprovechan de Dios. Van a la iglesia, van al altar, ruegan, chillan, suplican, lloran a Dios por un milagro, y Dios, hermano, muchas veces en su infinita misericordia les da lo que piden, y a la vuelta de un mes le dan su espalda al Señor. Reconoce hoy, mi hermano, que si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros estuviéramos aquí mismo donde estamos. Él ha hecho tanto conmigo, me ha sacado de las tinieblas, me ha librado de las llamas del infierno. Ciego fui, mas ahora ya puedo ver. Me rescató del lodo cenagoso y puso mis pies sobre roca firme. Él es digno de ser alabado. Hay personas que me están viendo ahora mismo que deberían de estar muertos por los vicios en que andaban y la vida que vivían antes, y hoy están vivos únicamente por su gracia y por su misericordia. Dígame usted si Él no es digno de nuestra alabanza y que alabemos su santo nombre. Mire usted lo que hizo el leproso, versículo 16, dice, y se postró en tierra a sus pies. Qué lindo, hermano. Esta posición me demuestra a mí una humillación completa, una reverencia y una adoración total, debida al hombre que le dio la sanidad de su vida, le dio la sanidad de su cuerpo. Cuando la Biblia aquí nos habla diciendo de que él se postró en tierra a sus pies, es decir, que él buscó dónde estaba Jesús, y cuando lo halló, se tiró literalmente rostro en tierra en la forma más humilde posible, y se humilló delante del Señor y le empezó a dar gracias a Dios. Oh, mi hermano, tú y yo debiéramos pasar días enteros, noches enteras, una vida entera dándole gracias a nuestro Dios por lo lindo, lo bello, lo precioso que Él es mañana, tarde, día y noche. Y aunque el mundo no lo entienda, yo tengo gratitud en mi corazón para con mi Señor.
Oh, mi hermano cristiano, usted no tiene la idea de lo que el Señor lo ha librado a usted. Si usted tan solo pudiera ver 6 segundos a través de una ventanilla de lo que es el fuego, el horror, el sufrimiento, la agonía del fuego del infierno, saldríamos corriendo a los pies de Jesús, glorificándolo eternamente y para siempre, diciéndolo: Señor, Padre querido, gracias, me libraste, me rescataste, me has redimido, me has comprado con tu sangre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias te doy a ti, mi querido Padre. Me llama la atención que la Biblia dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y qué interesante dice: y este era samaritano. Acuérdese de que el Señor Jesucristo fue judío. Juan capítulo 1 nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Qué triste es de que de todos los 10 leprosos, suponiendo que aunque sea la mitad de esos 10 hubieran sido judíos, paisanos mismos del Señor, gente de su propia tierra, gente de su propia, quizá de su propia parentela, gente de su propio vecindario o de su misma provincia donde él creció. Y solo uno regresó a darle gracias. Y el único que regresó ni siquiera era judío, hermano. Ni siquiera era de la parentela o de la provincia o de la aldea o del pueblo mismo del Señor. Era extranjero. Era samaritano. Y si usted entiende bien la historia, mis amados hermanos, los judíos no se llevaban con la gente de Samaria. Había racismo, había enemistad, había división. La gente judía no se asociaba con la gente samaritana, ni la gente samaritana se asociaba con la gente judía. Por lo cual el Señor Jesucristo, a través de esa misma parábola preciosa del buen samaritano, nos deja entender de que nuestro prójimo puede ser aún hasta un samaritano, diciéndosela a los judíos mismos. No había relación, no se llevaban entre sí, no se relacionaban entre sí, ni los judíos, ni los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Y qué triste, hermano querido, es pensar de que de los 10 que fueron sanados de una enfermedad mortal, uno solo regresó a Jesús para darle gracias. Y ese uno ni siquiera era judío. Era un samaritano. Y note usted lo que dice Jesús. Yo he puesto aquí a la par de este versículo 17 la tristeza del Señor. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Dios se fija y nunca se olvida. Él se fija cuando usted es malagradecido con Él. Él tenía la expectativa de que todos regresaran a agradecerle, pero solo uno regresó y ese uno ni era de los suyos. ¿Acaso no crees que Dios se fija? Versículo número 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dios se fija. ¿Acaso no crees que después de haberte hecho tanto bien, después de haberte hecho tantas cosas en tu vida y ahora ni siquiera quieres serle fiel a Él? ¿No crees que Dios se fija de esas cosas? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Si fuésemos honestos, tuviésemos que admitir de que no le agradecemos a Dios lo suficiente por todo lo que Él nos da. Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos, mis amados. Más de 200,000 personas solo en el país de Estados Unidos han muerto por el COVID.
Desconozco las estadísticas actuales de allá de Guatemala. Si a usted no le ha dado la enfermedad, si usted no ha contraído el coronavirus, ¿sabe qué? Es porque Dios a usted lo ha mantenido con su gracia y su misericordia. Dele gracias a Dios. ¿Sabe usted que hay gente que luchan por nada más saber y contemplar lo que van a poder comer el día de mañana? Por tanta escasez y por tanta necesidad y por tanta hambre que hay en ciertas partes de este planeta Tierra. Tú que me escuchas, Dios te da la provisión de cada día y no tienes esa necesidad. Dele gracias a Dios. ¿Sabe usted que hay muchas personas alrededor del mundo de que no tienen ni siquiera un par de zapatos para caminar sobre el polvo, la calle o la terracería? Y tú que tienes tus zapatos ahora bien puestos, dale gracias a Dios. Algunos de ustedes han sido bendecidos por Dios por tener hasta vehículos. Bendito sea su nombre. Dele gracias a Dios. Usted que tiene un techo sobre su cabeza para poder dormir por la noche, dele gracias a Dios por eso. No sé si usted de alabar el nombre bendito de Dios y cuente las bendiciones preciosas que Dios manda a su vida día tras día. Hay algo que los 9 que no volvieron se perdieron. Y a esto quiero llegar y con esto termino. Versículo 19 dice, y le dijo al único que había regresado, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiere decir que los 9 se fueron sin lepra en su cuerpo, pero todavía la llevaban en su corazón. Pero el que volvió no solamente recibió el regalo de la sanidad, sino que también recibió el regalo de la eternidad. El único que regresó para darle gracias a Dios, el único que reconoció que wow, el poder que recibí de Dios para la sanidad vino de este hombre llamado Jesús, el maravilloso Salvador, el divino Maestro, el que tiene el poder para sanar. Voy a regresarle a él, voy a decirle a él cuánto le agradezco, me voy a postrar a sus pies, le voy a mostrar reverencia, le voy a demostrar qué tan agradecido estoy con él por el gran milagro que él ha hecho en mi vida. No voy a cesar de dejar de decirle gracias a ese buen y amante Salvador Jesús, y se postró sobre su rostro y le dio gracias al Señor Jesucristo. Y al final y al cabo, Cristo, el autor divino de la salvación, le dice al hombre que vino y volvió a regresarle a darle gracias, levántate, tu fe te ha salvado. El único que regresó se fue con el regalo más grande en ese día, que es la salvación de Cristo. ¿Se da cuenta que vale la pena ser agradecido con el Señor? ¿Cuánto te ha bendecido Dios últimamente, mi querido hermano y mi querida hermana? Padre, bendecimos tu nombre.